El Ebro ha sido tomado. El ejército republicano retrocede ante el avance victorioso de las tropas nacionales. La 32 División y las brigadas mixtas, con una fuerte presencia de antiguos milicianos y de bandas libertarios, se encuentran en la Noguera Pallaresa catalana. Cuando vino la guerra, empezó la persecución a los sacerdotes y el odio a la Iglesia católica y a todos los que eran fieles católicos. Mi padre se sentía perseguido. Viendo que las cosas iban mal, fue a buscar al párroco para buscar un lugar donde ocultar todo lo de más valor de la parroquia, como era la cruz parroquial, la custodia, los cálices. Casi milagrosamente se salvó todo. La historia martirial de don Francisco Solemassana es la historia de tantos padres de familia que, profesando la fe católica, padecieron martirio por no renunciar a su fe en una guerra cuya semilla de maldad la introdujeron agentes extraños a la idiosincrasia española. Así ocurrieron los hechos. Me llamo Teresa Solé. Esta es la finca que mataron a mi padre. Puedo decir cómo fue, porque estaba presente cuando la mataron. Estaban escondidos en la cabaña. Mi abuelo, mi abuela y digamos que 8 de sus hijos, porque la mayor no estaba y mi padre estaba en la guerra. Los soldados, ellos como estaban escondidos en la cabaña ya muertos de miedo porque ya se pensaban lo peor, bajaron hasta aquí. Mi abuelo ya le dijo a mi abuela que aquí nos van a matar a todos y lo único que hicieron es separar a mi abuelo de mi abuela y de todos sus hijos, que se ve que trabajo les costó. Se lo llevaron hasta allí y allí le pegaron 4 tiros. Éramos 10 hermanos, yo era la cuarta, pero me acuerdo como si lo viera ahora. Pasó por aquí, que había un caminito, hasta que la encina de allá. Entonces, mi hermana, bueno, mi madre le dijo a mi hermana, vete con tu padre, que dicen que tiene que declarar, no lo dejes, no lo dejes. Y mi hermana tenía 2 años más que yo. Se cogió a la cintura de mi padre y le dice, papá, yo no te dejaré, yo no te dejaré. Dice, recemos el acto de contrición que nos van a matar, porque había una voz que decía, mata a los 2, si no se quieren dejar, ella no puede bajar al pueblo, mata a los 2. Y entonces fue cuando se pusieron a rezar. Y yo, como estaba al lado, también rezaba con ellos. Estábamos aquí, con el caminito, porque se lo querían llevar al pueblo. Tenemos aquí un testimonio que es impresionante, que es el testimonio de la hija de Francisco Solé, Teresa, que nos deja escrito con muchos datos y con muchas señales de lo que sucede en el mismo día del martirio y los días previos y posteriores, y con datos suficientes como para hacer una positio que se pudiese hacer llegar a Roma con gran material, pues todo este tema, ¿no?, de lo que es el martirio de su padre. Es interesante, por lo tanto, el testimonio, porque hablamos ya de un testimonio de visu, es decir, una persona que ha visto los hechos, una persona que vive, una persona que lo ha escrito y que testimonia el martirio de su padre. Ay, papá. Ay, papá. Dios mío.
Al momento dispararon, se puso los brazos en cruz, dice, Dios mío, pero no tuvo tiempo de decir nada más porque se cayó para adelante de cara al suelo, con los brazos en cruz como nuestro Señor. Era el Viernes Santo, tal día como hoy, era el Día de los Dolores, la Semana Santa coincidía, pero nosotros seguimos el Calvario de Jesús. Su nombre consta en la lista, se lo llevan la familia consternada, la esposa, los niños pequeños que están presentes cuando detienen al padre, intentan retenerlo, intentan acompañar al padre para que no le hagan daño, y en esta situación tan violenta finalmente se desencadena el martirio, porque sin ningún miramiento los soldados disparan, como diríamos a bocajarro, sobre Francisco Solé, después de rezar con su familia mismo el credo en aquel momento, ¿no?, y de decir aquellas últimas palabras, Dios mío. A buscar el expediente 12, es el de Masana. Yo conocí a su hija, estuve en Cervera y pues a través de una serie de personas estamos intentando dar a conocer el martirio de un pobre campesino, no hay más que verle la cara, pobre campesino, que no era ni ningún hombre rico, ni explotador de los obreros, ni terrateniente, ni empresario, ni nada, ni militar, ni nada, no. Un payés que tenía una casita con unas pequeñas tierras. Este hombre, Francisco Solé, payés, un hombre que trabaja el campo, un hombre humilde, trabajador, que tiene 10 hijos, se ve en la tesitura, dado que el ejército republicano está de retirada y se acerca a la población donde él vive, se ve en la tesitura de tener que enfrentarse a hechos terribles, a la persecución posible y a la muerte, y en esas circunstancias él prima, evidentemente, el bien de su familia, procurando ocultarlos en un sitio alejados del pueblo, en una cabaña, en una cueva, donde él los va a visitar, y en ese momento de la visita es sorprendido también allí por los soldados republicanos, que le requieren, que van con una de aquellas famosas listas negras donde venían los nombres de las personas que se habían significado en aquel pueblo y en los pueblos de alrededor, simplemente por ser cristianos, por ser personas coherentes con su fe, no por tener ninguna ideología política. Hay un libro de Carlos Engel, Historia de las brigadas mixtas del ejército republicano, que 36-39, Carlos Engel es un escritor, que explica todos estos datos, de ahí los hemos sacado. Hispania Mártir tiene una base de datos y de todas las personas presuntamente mártires procuramos hacer un dossier que pueda ser útil a los historiadores que quieran conocerlo. Y entonces este dato de este mártir pues lo hemos sacado de cuál era la unidad militar que estaba en Montgai en el momento que se asesina a este ciudadano. Pacífico y humilde y sin ninguna implicación política ni nada. Bien, entonces la división estaba allí, ya iban de retirada hacia Francia, donde pasan después, y pasaron una temporada en Montgai, y allí se integran con la división 32, la brigada mixta esta se une con esta división, y allí están los jefes de la división. Pero estas divisiones y estas brigadas, además de los militares oficiales, que eran de carrera militar, tenían unos comisarios políticos. Que estos comisarios políticos no eran militares, eran designados por los partidos políticos revolucionarios para mantener el espíritu revolucionario de la unidad. Y precisamente el comisario político de esta brigada mixta era un comisario del PSUC. Entonces, estos conocedores
por la estancia que estuvo durante un tiempo allí, del el carácter religioso, y sabía que rezaban el rosario por la noche, sabía que eran gente que habían sido muy afectos a la parroquia de Montgai y habían sido denunciados por los anticlericales del pueblo. Antes de retirarse, tomó la decisión de eliminar y asesinar al cabeza de familia. ¡No ibais con los curas! ¡No ibais con los curas! Dio la vida por la familia, por la iglesia y por Dios, porque era un verdadero católico. Este es el lugar donde lo metieron y lo taparon un poco para que no le viéramos. Cuando cayó Brazos en Cruz, estaba aquí. Aquí era el caminito este. Cayó Brazos en Cruz y de cara al suelo. Luego abrieron una brecha aquí, porque aquí había piedra, y lo echaron así, porque vinimos con mi madre y vimos la sangre que iba allí. Y ellos lo enterraron un poco para que no se viera. Allí estuvo un año, hasta que lo trasladamos al cementerio. Y ahora está en el cementerio, en tierra consagrada. Cuando a mi abuelo lo mataron, que lo mataron ahí detrás, pues cayó encima de una piedra y mi abuelo después recogió la sangre y rascó la piedra y la gorra y todo eso, y lo enterraron allí donde está la cruz. Pero como no tenían ninguna herramienta para enterrarlo, solo le pusieron 4 dedos de tierra encima. Y el perro que tenían, un perrecito, todos los días allí encima de la tumba. Todos los días el perro allí. No podían sacarlo. De hecho, el lugar del martirio se produce casi en las puertas de su casa, ¿no? Y de donde él vive. Aquel lugar se convertirá en un lugar casi de peregrinación para sus hijos desde pequeños, donde tendrán la referencia de que su padre derramó la sangre precisamente allí al lado de su casa. Ellos mismos recogen muestras con un pañuelo de la sangre de su padre y la gorra que él solía llevar, con la que trabajaba. Todo eso, de alguna manera, hace llegar el martirio a una realidad casi inmediata para las personas en su día a día, ¿no? Es decir, claro, es algo que nos toca tan de cerca. Es una realidad que encontramos mucho en Hispania Mártir. El mártir no es una persona alejada del siglo I. Es una idea que a veces teníamos, que los mártires eran de épocas pretéritas de persecuciones, ¿no? El mártir ha sido el padre de personas que hemos conocido, ¿no? Y ha sido el hermano de personas que hemos conocido. Y esas personas han experimentado el martirio en primera persona. El martirio es una realidad que se produce en nuestra Iglesia y que se produce en nuestros días, y que hay personas que la han vivido realmente y que han sido marcadas en su fe por el testimonio de los mártires. Una foto preciosa, que es la que ya hemos utilizado. Estamos ya en el año 38, después del Ebro, la guerra perdida por la República, y de retirada hacia, pues, el odio anticristiano que tenían los comisarios políticos de los partidos anticlericales que estaban en las brigadas y en los ejércitos. Fueron realmente, se mantuvieron. Por lo tanto, creo que es un caso que claramente no hay ningún pretexto para poder decir que se le asesinó por algún otro motivo, no. Pobre hombre que estaba con sus mujeres y con sus hijos allí, y que lo único que se sabía que era hombre religioso y había que eliminarlo. Él era muy devoto, porque el misalet, que no sé si lo han conocido ustedes, el misal, pero en pequeño, él lo tenía para seguir la misa que tocaba cada día, lo tenía. Pero todos los domingos de la guerra nos mandaba todos arrodillados a una habitación, que teníamos un crucifijo con 2 palmatorias, todos arrodillados, grandes y pequeños, y mi madre también, y nos leía todo lo ordinario de la Santa Misa. Todo lo que podía leer, porque lo demás es del sacerdote.
Mi abuelo era un hombre que participaba, según me han contado, en todas las fiestas religiosas habidas y por haber. Le mataron precisamente por eso, porque era muy amigo de los curas. El odio de Satanás contra España y contra la España católica, porque no hay más España que la historia nuestra, es particular. Él sabe que el corazón de Jesús ha prometido que reinará en España con más veneración que en otras partes. Y sabe que España, la historia de España es la historia de un pueblo por la fe, y que destruir la religión en España es más importante que en otras cosas. No es que odian a España, no. Si España como configuración geográfica o unidad política no les trae al fresco, no, les da igual, no. La historia de España, la esencia de España, lo que hemos sido España, eso es lo que tienen. Hay un odio anticristiano y en el fondo preternatural, diabólico. Cuando vino la República de España, no nos lo quieren decir, pero vino precisamente a descristianizar España. Cuando Azaña dice la frase, España ha dejado de ser católica, luego la explica, dice, hombre, no, ya sé que siguen siendo católicos, pero ya el catolicismo no es la fuerza motora de la nación española. La revolución en España, en realidad, la persecución a la Iglesia ya nace en los años 31, por ahí, ¿no? En los años 31 ya empieza la persecución, es decir, es una cosa que estaba programada, podríamos decir, bajo mano por la masonería, pues sí, porque una gran mayoría de los ministros eran masones, que había unos objetivos que había que cubrir y llegar, había que eliminar, es decir, en el gobierno de España había dos cosas que estorbaban. Una de ellas era la Iglesia, hay que eliminarla de cuajo, así hablando un poco con el lenguaje de ellos. Los militares era otra institución que había que eliminar. Y claro, ellos lo habían, dice, en algunos manifiestos, en algunos mítines, nosotros este problema de la Iglesia lo hemos resuelto fácilmente, como decía Companys. Hemos quemado todas las iglesias, dice, problema resuelto, ya no tenemos ninguna. Curas, a todos los que hemos podido los hemos eliminado, pues hoy otro problema resuelto. Misas, aquí no se dice misa ya nunca. Luego pensad un poco que había una intencionalidad clarísima. Después, cuando ya a partir de mayo del 37 hay un cambio en el gobierno y tal, pensad que ahí se radicaliza todavía más. Ahí sí que se siguen las normas estrictas desde Rusia. Es realmente caso infrecuente de que una unidad del ejército, aquí no hay incontrolados, aquí no hay gentes de tal, ni represalia por no sé qué, ni venganza, no, sin ningún motivo más que el carácter religioso. Por lo tanto, creo que es un caso que se podía beatificar perfectamente de que fue por odio a la fe católica que aquella familia representaba. Papa consideraba una gracia muy grande de Dios el martirio, poder ofrecer la vida por Dios, la Iglesia y la familia que tanto quería, y morir en brazos de mamá y entre los hijos que tanto quería. Un verdadero calvario. Él decía que el martirio era la gracia más grande que Dios concedía a un mortal. Dice, es muy triste que te tengan que matar por capricho pero dichosos los mártires, dar la sangre por nuestro Señor, dichosos. Obre els ulls, Teresa. Papá, vuestro recuerdo nunca se borrará. Velad desde el cielo por nosotros. Ahora somos nosotros que, mirando al cielo, podemos decir de usted, dichosos los mártires. Nos enseñó una canción que todavía la sé. Al blasfemar fem guerra, en nom de Déu etern, traiem de nostra terra la llengua de l'infern. És vici detestable que fas blasfemador, tens el dimoni al llavi, l'infern dintre del cor.